seguimos conversando sobre la trascendencia de la llegada del Papa Francisco al Perú. Michelle Ascueta nos acompaña y hemos revivido con él momentos realmente conmovedores de la llegada de Juan Pablo II y estamos analizando qué pasa con la llegada del Papa Francisco. ¿Cuántos años después? Bueno, él estuvo el 85 y luego el 88. El 88. Que también estuvo un día prácticamente, pero también muy importante una visita el 88. Años, ¿no? Sí, 30 años que no venía. ¿Cómo hemos envejecido, Dios mío? Michelle, hablábamos de la llegada del Papa a Puerto Maldonado, importantísima. Yo creo que sí, mira, como decía, el hecho mismo de haber elegido Puerto Maldonado y la reunión con las comunidades nativas, como acaba de decir Chema Salcedo, yo creo que es bueno para todo el Perú. Yo estoy llegando ahorita, ayer, del Braem, estoy llegando del Valle del Monzón, y la pobreza que hay en la selva, en muchos lugares de la selva, se contradice con la riqueza ecológica, natural, y con algún otro tipo de riqueza, como puede ser el oro, como puede ser la cocaína, no digo la coca, sino la cocaína, o como puede ser el petróleo. Y el Perú a veces no nos damos cuenta de estas realidades. Y yo creo que el hecho del Papa, lo que vamos a ver mañana, lo que vamos a escuchar del Papa mañana en el encuentro doble, no el primero, lo acaba de recordar Chema, con las comunidades, con dirigentes de toda la Amazonía, no solamente del Perú, que van a estar presentes, por eso me hubiera gustado estar, la verdad. Disculpen lo personal, pero me gustaría estar ahí. Y lo segundo, con la propia población de Puerto Maldonado, una población muy especial, porque no hay mucha riqueza en la zona directa. Digo en la ciudad, pero en fin, todos sabemos lo que hay, el sector informal, con el oro, con la destrucción de los ríos y de los valles, de la Amazonía, en Madre de Dios, concretamente, y el Papa va a hablar de todo eso. Ojalá que lo asumamos todos en el Perú, ¿no? Por supuesto, lo hemos dicho durante estos días, ¿no? Lo único que no puede pasar es que el Santo Padre vaya a Madre de Dios, se regrese a Roma, y nosotros sigamos como si nada hubiera pasado. Pero el Papa no solo va a estar con las comunidades nativas, también va a visitar a niños beneficiados como un proyecto educativo que busca una cosa que es fundamental, y es acortar la brecha digital. Así como hay que acortar la brecha económica, acortar la brecha digital es una manera, probablemente la manera más necesaria en esta etapa de la vida de los seres humanos, de acortar las brechas educativas y de integración. Nos acompaña por eso José Carlos Vázquez, representante de la Fundación Telefónica, y nos va a contar de esta visita y del proyecto que están llevando adelante. Muy buenos días. Pati, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, José Carlos? Un gusto estar aquí. Efectivamente, el Papa visita un albergue, El Principito. Es un lugar lindo en Puerto Maldonado que acoge a aproximadamente 30 niños que vienen de una situación complicada, son niños muy vulnerables que, tienen ahí una posibilidad de vivir mejor. Y en este espacio, que también tiene una línea educativa, Fundación Telefónica está colaborando con un proyecto que se llama Aula Digital, que es parte de una iniciativa global que se llama Profuturo, que consiste en entregar equipamiento para poder hacer que los niños tengan acceso a tabletas, tengan acceso a contenido educativo digital, material educativo que ellos también van a poder ver en su escuela, porque resulta que estos niños estudian en una escuela que está muy cerca del albergue, y en esa escuela también estamos capacitando a los maestros y entregando el mismo equipamiento para que los niños puedan, lo mismo que utilizan en la escuela para aprender mejor, utilizarlo también en su albergue. A veces, Michelle, cuando hablamos de la pobreza entendemos como lo que uno tiene que llevarse a la boca, y la pobreza tiene una cantidad de aristas, ¿no? Alguna vez me decía el padre Gastón Garatea, a veces, por ejemplo, nadie se da cuenta que la pobreza le quita a las personas la posibilidad de tener un espacio de esparcimiento. Asumimos que una persona pobre ya por defecto nunca va a ir al cine, nunca va a tener dónde divertirse. Sí. Y la brecha digital es una manifestación. Yo creo que sí, y aparte que ayuda a dar un salto cualitativo en su visión, en las relaciones, todo lo que es la tecnología, ¿no? Y es tan fácil porque la tecnología, estamos en el siglo XXI, va a una velocidad que no la ha habido con otros medios, con otras técnicas que se han usado en el pasado, que se demoraban. Digo, para que me entiendan, de repente había un invento en Nueva York, en Japón, y se demoraba 3 años en llegar a Perú. Hoy día es a la vez, ¿no? Al mismo momento es instantáneo, ¿no? Y entonces por eso ayuda a cambiar y a lograr un modelo de desarrollo diferente, si es que la usamos bien, ¿no? Y un modelo de construcción de pensamiento distinto. Y por eso digo, exactamente. Tal vez después de la imprenta sea la gran
revolución tecnológica que además genera cambios fundamentales en el ser humano. Yo creo que sí, pero que es bueno que todos la utilicemos como debe ser, ¿no? Porque es el peligro que hay, pero que definitivamente ayuda. Y el Perú ha avanzado mucho. Hablo a nivel territorial, porque lo que venimos trabajando desde hace 50 años, inclusive por la Amazonía, que no había carreteras, que no había luz, que no había celular, ahora da un gusto meterte ahí en el Amazonas y tienes línea, ¿no? Para hablar. Entonces, todo eso ayuda si lo hacemos bien. Y ojalá con esta experiencia que apoya Telefónica en el Perú, ojalá que se note también todo esto que estamos hablando. Bueno, ¿no? en eso estamos. De hecho, venimos trabajando a nivel nacional con casi 600 escuelas en este proyecto, y efectivamente lo que venimos comprobando del trabajo en el día a día con los profesores es justamente lo que dices, ¿no? Para que comprendamos un poco la magnitud del problema, el refugio se encuentra en Tambopata, en Madre de Dios. En esa zona solo el 24.6 de los escolares de secundaria comprende lo que lee y el 14 puede resolver problemas matemáticos. O sea, hay muchísimo por hacer. Una pregunta, Michelle, que nos hacemos es: tratamos de medir cuantitativamente si es que la inversión de la llegada del Papa tiene sentido o no tiene sentido. La única manera de medirlo es que cambia después de que un Papa pasa por una zona. ¿Y qué cambió en Villa El Salvador después de que Juan Pablo II estuvo por ahí? ¿Qué cambió en los corazones de la gente? ¿Qué cambió en la forma de relacionarse? No cambió nada. Como he dicho desde las primeras palabras, es otra época, otro Perú y otro Papa, ¿no? El que visitó. Entonces, para nosotros es, y te lo digo de verdad, hasta el día de hoy, es una de las fechas, no lo digo históricas en el sentido que ocurrió, ¿no? Claro. Sino de influencia. En nuestro caso, unió más a la comunidad, le dio mucha más fuerza. Recuerdas que fue en ese arenal inmenso, como hemos recordado, y cuando el Papa salió de Villa El Salvador en helicóptero, ¿no? Para irse ya a Iquitos y a Roma, esa fue la última en Lima, ¿no? Y todos los periodistas preguntaban, ¿qué va a ser esto? La pregunta que tú has hecho, pero era de ahí, ¿no? En el mismo estrado, ¿no? Y la verdad no quería hablar una cosa más personal, pero yo contesté, y está grabado, que esta pampa se transforma en parque industrial. Créeme, está grabado, está claro, y por eso está la piedra del Papa ahí, ¿no? Tanto es así que estos días todo el mundo decía, pero ¿cómo no va a venir a Villa El Salvador, no? Hay ya todo un mito movilizador, porque hay mitos buenos y mitos malos, ¿no? La relación de Villa El Salvador con el Papa es muy grande. Entonces sirvió para muchas cosas, la verdad. Y lo que pasó probablemente es que el deseo de ser parque industrial siempre existió, y el Papa lo único que hizo, o lo que hizo, que no es poca cosa, es hacer el deseo que la gente, que la gente creyera que todo es posible, ¿no? En un arenal, es cierto, un arenal. ¿No? Y yo, para volver al tema de ahora, yo estoy convencido y quisiera, ¿no? Que, bueno, a partir de mañana que comienzan los mensajes, ¿se recuerdan ese dicho que dicen en Roma, que ha salido mucho estos días, pero bueno, lo voy a volver a recordar, que Juan Pablo II era un papa para ver, Benedicto XVI un papa para leer, y el Papa Francisco es un papa para escuchar. No sé si habéis escuchado esa frase. No, es que además es cierto, ¿no? Porque Juan Pablo, recuerden todos que fue un artista de teatro también, era su hobby el teatro. Y Michelle era el primer papa que veíamos salir del Vaticano. Por eso, y salió y llegaba con uno, claro, ¿no? Pero además con una capacidad de adaptarse a distintos momentos, ¿no? Y distintas personas, ¿no? Benedicto II es más intelectual, y ahora tenemos acá a un papa de doctrina, ¿no? Y que hay que leer, hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar al Papa Francisco, y yo tengo ganas de escucharle, ¿verdad? En el Perú, vamos a ver lo que nos dice mañana, ¿no? Rolando Amén nos recomendaba justamente, si no puedes escuchar, además escuchar es una manera de acercarte al discurso, pero después hay que leerlo, claro, ¿no? Y ir leyendo lo que dice el Papa Francisco, los mensajes que deja, además una lección de comunicación. Yo insisto, la elección que se ha hecho de Lima, Madre de Dios y Trujillo es muy simbólica para todo el Perú, ¿no? Entonces vamos a aprender de ello, ¿no? Y ojalá la visita de mañana también al hogar, ¿no? Al hogar. ¿Cuál va a ser la interacción del Papa con los niños del albergue? Bueno, el Papa, dentro de su agenda de visitas, tiene, además de encontrarse con la población, una visita muy puntual al Principito, que es
es un espacio en donde él tiene una relación con el padre Javier, que es quien lo dirige, y bueno, pero nosotros estamos muy contentos en realidad de ser un poquito parte de esa experiencia y poder colaborar, ¿no? Bueno, los niños tendrán todo su tablet para hacer la foto. Cada niño tiene ahora no solamente su tablet, sino que los profesores están siendo capacitados y también casi 8.000 profesores de la zona también. De verdad creemos que la brecha digital nos va a permitir, al reducirla, también darle oportunidades a los maestros de hacer actividades más interactivas, más divertidas, más cercanas al día a día de los chicos y seguramente una educación mejor. Nos vamos a una pausa hablando con José Carlos Vázquez, representante de la Fundación Telefónica, contándonos lo que va a significar la visita del Papa Francisco a esta fundación y albergue El Principito, y con Michelle Ascueta, que nos acaba de decir que él pidió cuando se fue el Papa que Villa El Salvador se convirtiera en un parque industrial. Está grabado. Está grabado. No me lo invento. Si ustedes creen que los papas no vienen y se van y las cosas siguen igual no. Villa El Salvador es el parque industrial más importante que tenemos en este momento en nuestro país. 7:46 minutos, nos vamos a una pausa, volvemos. El Papa Francisco llegará mañana a Madre de Dios, a Puerto Maldonado, y una de las visitas más importantes que va a hacer es al albergue El Principito, un albergue en el que viven 40 niños que están a cargo de un padre suizo, Javier Arbex. Ahora Michelle Ascueta nos va a contar más de la labor de este pastor en el Perú, y que ha rescatado a estos niños de la trata de personas. Ahí van a estar 270 niños y adolescentes en un trabajo importantísimo que se está haciendo también con la Fundación Telefónica para acortar la brecha digital y elevar la calidad educativa de estos muchachos. Entonces, Michelle, estamos hablando de un lugar emblemático, el albergue El Principito, ¿no? Y hay que relacionarlo con lo que hemos hablado al principio de la labor de la Iglesia, que quizás en algunas partes y algunas veces, en algunos momentos inclusive de la historia, ha sido negativo, ¿no? Pero hay mucho de positivo. En la selva es impresionante. En la selva, sin la Iglesia, ¿no? El Perú no existiría como tal. Y eso se nos olvida muchas veces. Y el padre Javier, yo creo que es un ejemplo de compromiso permanente por los niños, por los jóvenes, por una educación de otro estilo, ¿no? De derechos humanos ahí en momentos también muy difíciles y muy alejados de donde estaba. Hoy día muy fácil ir en avión, ¿no? A Puerto Maldonado y a toda la zona de la Amazonía, pero realmente hay que reconocer el trabajo de muchos sacerdotes, muchas religiosas que dedican su vida entera, están 40, 50 años, ¿no? Y además con ideas, con iniciativas para elevar el nivel de la población, junto con un trabajo pastoral de ellos, pero sobre todo también dedicados a otro tipo de vida que es necesario llevar a cabo o alcanzar en la Amazonía, ¿no? El albergue ha sido fundado en 1996, sin embargo el padre Arbex está ahí desde el Pero ya 70, tenía antes toda la preocupación, inclusive con niños, con niñas desprotegidos y a veces, bueno, que habían sido hasta raptados o sacados a la fuerza de sus familias, ¿no? La trata infantil es un problema enorme en la Amazonía, ¿no? Y sobre todo en estas zonas de minería ilegal. Así que otra visita del Papa significativa, ¿no? Sí. 270 niños. ¿Qué le van a decir al Papa? 270 niños. Bueno, el padre los va a bendecir, va seguramente a congraciarse con su situación y conversar con ellos, ¿no? Va a conversar con ellos y seguramente va a estar agradecido de que el padre Javier esté haciendo una obra como esta que les va a permitir tener una oportunidad mejor de ser educados, de crecer. Una cosa bonita de esta obra es que no es solamente una obra temporal. O sea, estos niños que entran al albergue, según nos contaba el padre, se quedan en la casa hasta que son adolescentes, jóvenes y ya pueden trabajar y ser independientes, lo cual es muy importante porque a veces la ayuda, cuando es muy limitada a un espacio de tiempo, no sirve si el niño sale del albergue, ¿no? Pero en este caso, de verdad, para nosotros es grandioso el tener la oportunidad de acompañar esta tarea educativa, ¿no?
Así es. Y no solamente es la obra religiosa, sino también la obra educativa. De hecho, el equipo del padre está compuesto también por maestras. Hay 3 educadoras muy, muy motivadas con el trabajo que hacen, muy bien preparadas desde el punto de vista pedagógico, muy exigentes. Cuando hemos trabajado con ellas, hemos sentido su afán porque el trabajo que hacemos sea muy, muy prolijo, muy, muy claro, ¿no? Que no entremos con rodeos. Nos decían, vamos de frente al grano, vamos a hacer cómo hacemos para que estas tabletas nos sirvan para que los chicos aprendan mejor. Y creo que se reivindica, Michelle, un trabajo que hiciste tú en El Salvador y que además hay una iglesia que apoya con mucho énfasis. No es caridad. No se trata de caridad. Es otra. Villa El Salvador no existiría como hoy existe si no hubiera sido producto de el empuje y el trabajo. La gente no necesita limosnas. Seguro. ¿No? Y esos niños no necesitan una limosna, necesitan una oportunidad. Recuerda el lema de la comunidad desde el nacimiento de Villa El Salvador, también en el año 71, que decía: antes fábricas que casas. Eso es el único pueblo que lo ha dicho. Y fíjate que estamos hablando de invasiones, estamos hablando de gente que lo que quería era un lote para vivir. Pero el lema era ese, primero fábricas que casas. Y bueno, intentamos luego hacerlo realidad, ¿no? Y esto que están diciendo del apoyo tecnológico, sobre todo a los profes, yo sigo siendo profesor, es importante, ¿no? Pero que los profesores lo entiendan también para, lógicamente, trabajar con los niños y con los jóvenes. Sí, ¿no? hace algunos años había como una especie de temor, de rechazo inicial. Cuando llegaban aparatos nuevos a las escuelas, los profesores decían, uy, esto me puede complicar. Porque sienten que les complican la vida. Sí, a veces le dan cosas sin capacitarlos y a los pobres les complican la vida, ¿no? Sí, y había esta situación que era una idea que de hecho incorrecta, en donde se pensaba que los niños eran nativos digitales y los adultos migrantes digitales, y el niño sabía más que el profesor. Y eso generaba un montón de situaciones que no permitían que el profesor descubra que realmente puede hacer cosas muy potentes con la tecnología en clase, ¿no? Y bueno, ahora vamos a acompañar un par de años a estos maestros, a estos niños, y después de esos 2 años esperamos verificar mejoras pues en sus aprendizajes. Y en el caso concreto del Principito, los niños o niñas que están ahí van a la escuela. Van a la escuela. O sea que todo el día, a la otra escuela, no es que sea una escuela, sino van a la escuela normal, y entonces la influencia del centro y del hogar, yo creo que también se nota en el colegio. Es un trabajo integral. Se expande, ¿no? Se expande a los colegios. A ver qué dice el Papa mañana también con ellos. Ahora, Michelle, me encantaría escuchar tu opinión al respecto. Tú dices con claridad, es otro Papa, otro Perú, ¿no es cierto? Y otro mundo. Y otro mundo. No podemos negar, somos un pueblo católico, lo hemos visto en esta recepción maravillosa, en este rezo del Papa con los jóvenes que están fuera de la Anunciatura, pero también la religión se ha convertido en los últimos años en un motivo de enfrentamiento, ¿no? Incluso entre católicos, ¿no? De distintas formas de pensar o vivir su religión, ¿no? Sí. Bueno, yo ahora te voy a hablar como católico que soy, ¿no? Profesor, nada, pero yo creo que también en este momento la Iglesia, quizás el Papa Francisco es muy consciente de ello, también tiene que promover cambios hacia adentro, ¿no? El Papa lo está haciendo desde el Vaticano, ¿no? Pero todos los demás lo tenemos que hacer desde el lugar donde estamos, ¿no? Y responder al siglo XXI, como siempre ha hecho la Iglesia, que tiene 2000 años de historia, no tiene cualquier cosa, no nació ayer, ¿no? Vamos, que ha cambiado. Claro, con momentos malos, ¿no? Momentos buenos, ¿no? Pero yo sí creo, y bueno, personalmente me gustaría que el propio Papa Francisco hiciera más. Es lo que me gustaría, ¿no? Claro. Yo sé que debe ser bien difícil, ¿no? Complicado porque responde a una institución de 2000 años de antigüedad. Pero por lo menos su mensaje, ojalá que también se note al interior mismo de la Iglesia, ¿no? No solamente para todos nosotros, sino en el Perú. Yo también creo que, por ejemplo, yo enseño, ¿no? En la universidad, ahora tenemos en Villa Salvador la Universidad Nacional, Pública, Tecnológica, y hemos estado hablando con los jóvenes y hay también mucha indiferencia, ¿no? El modelo económico, social que estamos viviendo es de un individualismo muy grande, ¿no? Así es. Entonces, eso se debe notar también en estos días que está aquí el Papa. A mí me da mucha alegría cómo la gente le ha vitoreado por las calles. Yo decía, ¿cómo va a ser esta vez, no? Pero bueno, vamos a ver, todavía está recién ahí, estamos viendo a los jóvenes y estamos viendo cómo lo preparan en Madre de Dios, cómo lo preparan en Trujillo, ¿no? También. Así es. Entonces, bueno, hay mucha esperanza. Él lo ha dicho que sea el lema, ¿no? El lema es la unidad en la esperanza también y ojalá que se note. Ojalá que se note y ojalá que
deje huella el Papa. Estamos seguros que lo va a hacer como lo hizo en Villa El Salvador, como lo hizo Juan Pablo II en un Perú bastante complicado, y nuestras complicaciones son otras, ¿no? Algunas todavía continúan, todavía continúan. No, el Perú ha avanzado mucho también, el mundo también es distinto. Estamos uniendo la conversación con este aporte, ¿no?, de la Fundación Telefónica, que es lo que estamos diciendo, como hay retos nuevos para todos. Y ojalá... Incluso para la Iglesia Católica pues y el eso Papa. Iba a decir, o sea, para el Papa, para la Iglesia y para todos nosotros. Y en este caso de mañana yo quiero insistir, porque me gusta tanto la Amazonía, que todos los que me conocen a mí me dicen, pero ¿qué haces 40 años en un desierto, no? En lugar de estar allá. Y la verdad acabo de llegar también de ahí. Insisto, a través de radioprogramas, que miremos un poquito más a la Amazonía. Por supuesto. Por lo que significa para el Perú, ¿no? Por supuesto que sí. El Chema Salcedo por eso está allá, para recordarnos. Seguro. Él es un amazónico de corazón y siempre nos recuerda que este es un país amazónico. Así es. Más amazónico que andino, aunque por supuesto lo andino también es importantísimo. Tenemos más selva que sierra. Sí. Y qué cosa, por supuesto. Hombre, los Andes son la columna vertebral de la historia y de la sociedad del Perú, pero el Perú somos todos, ¿no? Así es, por supuesto que sí. Las 7:59. Le agradezco muchísimo a mis invitados. Ha sido una hora magnífica de recuerdos, de proyecciones. Estuvo con nosotros José Carlos Vázquez, representante de la Fundación Telefónica, que nos cuenta lo que va a ser este emotivo encuentro del Papa con los niños en el albergue El Principito. Michel Azcueta, ustedes lo conocen de sobra, exalcalde de Villa El Salvador, y realmente una persona que, hay que decirlo, fue parte de un milagro. ¿Quieren ver un milagro? Vayan a Villa El Salvador, eso es todo lo que tienen que hacer. El Papa entonces en el Perú, y los jóvenes siguen afuera de la Anunciatura porque el Papa va a dormir arrullado por el rezo de los jóvenes, me parece. Hay muchos jóvenes voluntarios que están ahí, ¿no? Desde ayer, y van a pasar toda la noche. Y si había alguna duda o temor por si el Papa iba a ser recibido con alguna frialdad, creo que la podemos ir descartando. La misma emoción de siempre acompaña a nuestro país. Para bien del Perú, ¿no? Así es, que nos sirva para... Vamos a decir reconciliarnos, que la palabra perdió un poco de sentido, que nos sirva para tener esperanza, como dice Michel. Sí, pues, ¿no? Claro que sí. 8:00. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con esta cobertura. Por supuesto, saludos a Madre de Dios. Ya iremos, ¿no, Michelle, a visitar a nuestra Amazonia. Vamos. Cuando ya bajen los pasajes. Están muy caros los pasajes a Madre de Dios, por si acaso. Por estos días. Así que hay que ser cristiano en todo el sentido de la palabra. Atención, líneas aéreas. Gracias por acompañarnos. Seguimos con esta transmisión.